No siendo un experto ni fanático en la pintura, me genera cierto interés y necesidad por observarla y descubrir en ella el potencial que tiene para volverse algo más. Arte. Aprendí que la pintura frente a mí oculta un discurso que busca trascender. Sus trazos y colores son solo el principio de este discurso que desea expresarse. Si es que tiene o no algo que decirnos ella o su autor, es como validaremos o negaremos una obra como artística. ¿Qué me quiere decir la pintura de Los embajadores de Hans Holbein? Antes de comenzar debo advertir lo siguiente: los elementos o figuras que se plasman en la pintura son muchos y cada uno puede llegar a tener incluso más de una interpretación, por lo que si tu objetivo es conocer acerca de todas estas interpretaciones, te recomiendo antes ver la descripción de la pintura que se encuentra en Wikipedia, ya que el propósito de este trabajo no es mencionar todos los elementos y sus teorías, es más bien encontrar un discurso en la pintura que pueda reunir de manera satisfactoria el discurso de todos los elementos que permanecen en la pintura y que más se apeguen no solo a ella, sino también al autor. Holbein tenía 36 años cuando pintó Los embajadores y residía en Inglaterra. Era considerado uno de los mejores maestros del retrato del siglo XVI, aunque también produjo arte religioso, sátiras y propaganda reformista. Incrustaba capas de simbolismo, alusiones y paradojas en su arte, produciendo la interminable fascinación de los estudiosos. Muchos de los elementos que aparecen en la pintura se encuentran en otras obras suyas, como los retratos de Henry Guilford, Nicholas Kratzer y William Barham. Enfatizo en el autor porque, como dije antes, en Wikipedia y seguramente en otros sitios de información que hayan estudiado la pintura, habrá interpretaciones que son producto más que nada de la especulación e imaginación que se apartan de la obra creada en 1533. Por eso mismo solamente precisaré en las ideas o figuras principales que me ayudarán a realzar la idea que me formé de la pintura, sin quitar mérito ni desprestigiar la invaluable información que se llega a conocer de las descripciones omitidas. Estas 5 figuras principales para profundizar son Jean de Dinteville, George de Selve, la consola con los objetos en sus repisas, el crucifijo y la calavera. Empezando por las personas retratadas. Jean de Dinteville, el hombre de la figura de la izquierda, fue un diplomático francés que vivió toda la mitad del siglo XVI. Fue pintado mientras tenía 30 años aproximadamente y era embajador de Francia, en Londres. El lema de Dinteville era Memento Mori, que quiere decir recuerda que morirás. Presenció de primera mano cómo la institución de la Iglesia empezaba a perder su poder en Inglaterra, con la fundación de la Iglesia Anglicana en 1534, solo un año después de ser creada la pintura. Holbein, quien también se encontraba en Inglaterra y ya había vivido un par de años y de manera muy cercana a la vida política, presenció de igual forma este cambio. Significaba un cambio radical en la historia política y social en la historia de la humanidad. En la pintura aparece ricamente vestido con un abrigo de piel, en la mano lleva una daga en su estuche, donde está grabada su edad de 29 años, y en su cabeza una boina donde cuelga un broche que representa un cráneo. El segundo personaje incorporado en la pintura se trata de George de Selve, obispo de Lavaux en Francia y amigo de Jean de Dinteville. Sirvió ocasionalmente como embajador ante el emperador romano germánico, la República de Venecia y la Santa Sede. La Santa Sede se negó a anular en 1527 el matrimonio entre los reyes Enrique y Catalina, para que el rey pudiera casarse libremente con Ana Bolena. Un par de años más tarde la anulación se concretaría y George asistiría en representación del rey Francisco como padrino, al bautizo de la hija de Ana Bolena y Enrique, Isabel I. Irónico porque George era obispo y en ese momento las relaciones entre la Iglesia Católica y la monarquía inglesa estaban a punto de romperse y separarse definitivamente. La simbología asociada al libro de aritmética de Peter Appian resalta la importancia de la burguesía emergente en este periodo. Es un recuerdo también de que George de Selve desciende de una familia de comerciantes, cuya fortuna permitió que George pudiera alcanzar la posición de obispo. Susan Foister, historiadora de arte, recalca que la página del libro empieza por la palabra dividir, haciendo un doble sentido de división matemática y también de la división entre la iglesia y el terreno político. Los escritores de George de Selve hacen eco de sus inquietudes por la iglesia, debido a la reforma luterana y la creación de la iglesia anglicana. Entre los embajadores se encuentra una consola de 2 tableros, muebles donde reposan los instrumentos de las ciencias y las artes. Cada objeto tiene su propio discurso y a veces aparecerá en un retrato que pintó o pintará Holbein.
Esos instrumentos están relacionados con el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. El quadrivium o las 4 vías se comprenden como 4 temas divinos. Buscar los principios de estas artes era como buscar directamente a Dios. En el tablero superior pueden verse una esfera celeste, objetos de medición del tiempo y un libro, dispuestos sobre una alfombra roja con diseño geométrico. En el tablero inferior hay un globo terráqueo, un libro de aritmética de Petrus Appianus, que permanece abierto por una escuadra, un himnario de himnos luteranos de Johannes Walter llamado Geistliche Gesangbuch, en su primera edición de 1524, y 4 flautas, en un estuche y un laúd con una cuerda rota. Todo lo que yace en el tablero está más orientado hacia la práctica de estas artes o técnicas que hacia su teoría. En casi todos los instrumentos se puede percibir que Holbein estaba bien informado e interesado sobre los acontecimientos históricos que mantenían progresando a la humanidad. El globo terráqueo, por ejemplo, está basado en el que Johannes Schonel produjo en Nuremberg en 1523, donde se aprecia la circunnavegación de Magallanes, iniciada en 1519, y la costa brasileña, referente al Nuevo Mundo. El crucifijo, apartado de toda nuestra atención, es claramente una señal de que Hans pensaba que la religión ya no era un camino único, ni envidiable ni encomiable. El hecho de que esté medio oculto representa una posición intermedia entre lo que hay delante de la cortina, el mundo de los hombres, y lo que se esconde a su mirada, lo desconocido detrás del telón. Todos los humanos eran capaces ahora de alcanzar a Dios, mas no de vencer a la muerte como Dios. Eso explicaría el cráneo deformado, que rompe su dimensión, saliendo de tal forma que es el espectador que le da su forma real a la muerte, con una cuchara, en un presente en el que la muerte aún no tiene ni la más mínima comprensión, mientras todo lo demás en la pintura permanece inmóvil, anclado en su época, determinado eternamente por el pincel de Holbein. En la interpretación de la calavera, los historiadores de arte, Oscar Bachmann y Pascal Griner, sugieren que en los embajadores, las ciencias y las artes, objetos de lujo y gloria, se miden contra la grandeza de la muerte. Este recurso de usar calaveras dentro de una pintura se utiliza en un género del arte conocido como vanitas. Utiliza el simbolismo para mostrar la fugacidad de la vida, la futilidad del placer y la certeza de la muerte. Este género estaba en pleno auge al momento en que Holbein realiza el retrato. ¿Buscó darle a la calavera algún significado en concreto o solo era una prueba más del conocimiento vanguardista o actualizado que tenía en diversas áreas y cuestiones? El significado de vanitas, cuya etimología proviene del latín para referir a la cualidad del vacío en las cosas, se usó en el género de arte cuyo propósito era representar un ideal superior o que contiene significados ocultos. Diversos estudios definen las obras vanitas como una transmisión de la mortalidad y que a menudo tiene un mensaje arraigado en la religión o la Biblia cristiana. Vale la pena resaltar también que ese tipo de imágenes deformadas estaban de moda en Inglaterra, por lo que era común apreciar este tipo de imágenes. Sin embargo, es curioso ver que el tema principal de las vanitas evoca la muerte, no siendo suficiente una calavera para recalcarlo. El lema Memento Mori hace que esta idea penetre más en nuestra mente. Nótese además del sonido de la palabra Holbein como una pronunciación alemana que significa cueva hueca. El cráneo podría entonces ser una referencia al nombre del artista, una especie de firma. El contraste de este cráneo con el tema principal de esta pintura, que representa a 2 hombres importantes, un embajador de Francia ante la corte de Inglaterra y un obispo descendiente de una familia de comerciantes adinerada, hace de ella una vanidad, una obra que simboliza que lo que es importante en la tierra no lo es en el reino de los cielos, que lo que se ha hecho en nuestra vida, la muerte lo deshace. Cada objeto que se encuentra ahí tiene como propósito ayudar y mejorar el conocimiento humano. Cada elemento pintado hace incontables referencias a otros elementos que escapan a la pintura. Todo tiene más de un sentido, algunos atribuidos por gente ajena al pintor y otros pensados por el mismo autor. Tal vez fuera consciente de saber que a nadie le importaría el retrato de 2 hombres de oficio común y corriente, por lo que tuvo que colocarlos junto a aquellos objetos trascendentales a su tiempo contemporáneo. Ambos miran de frente a la muerte, de forma inalterable y desnuda ante ella. La religión, como se muestra en varios de los elementos y símbolos de la pintura, han moldeado la cultura humana. Dependerá del humano evolucionar estas artes y darle otro sentido, o inspirarse en algo más, que no sea para adorar a Dios.
y la ciencia que, ni con todas sus respuestas ni exactitud, puede descifrar la muerte. De ahí que la calavera esté deformada y nos da a entender que nuestra mente, al igual que nuestros ojos, no son capaces de ver a la muerte tal y como vemos lo demás. La ciencia y las artes que hasta cierto punto ya dominamos y con lo que hemos dejado atrás a Dios. Dejamos de solo creer y empezamos a practicar y pensar con rigor. La muerte está para nosotros y no para los personajes del cuadro. Si la muerte estuviera para ellos, probablemente estuvieran sujetando una Biblia, o algo que refiriera a que están encomendando su vida a Dios. La muerte sale de las dimensiones pictóricas para que nosotros podamos interactuar con ella. No es casualidad que el pintor pone muchas piezas científicas que son fáciles de reconocer, para que, si lo deseamos, podamos acercarnos a ellas. Podemos leer los libros, tocar los instrumentos y manipular las herramientas científicas, pero interactuar con la muerte no es tan sencillo, pues de ella no había ciencia y aún no hay experiencias ni solución. Me aventuro a determinar así, por medio de mi apreciación filosófica, como obra de arte, Los Embajadores, de Hans Holbein.